Hola, muy buenas noches compañeros, soy García Mano y el día de hoy les voy a estar presentando el tema de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 2. Bueno, ¿qué es una hipersensibilidad? Es una respuesta inmunitaria excesiva, inadecuada y descontrolada frente a antígenos que pueden ser propios o extraños y que en condiciones normales no deberían de causar daño, pero que en este caso resultan en lesiones tisulares o una disfunción orgánica. Eh, Creo que es importante resaltar tres características. La primera es que va a requerir de sensibilización previa, es decir, que el sistema inmune debe haber tenido un contacto anterior con el antígeno para poder montar esta respuesta. Y bueno, la segunda es la ruptura del equilibrio, es decir, que va a haber una falla en el mecanismo de control o tolerancia inmunológica. Y también la especificidad, que va a ser pues esta respuesta específica que vamos a tener contra un antígeno determinado. Ahora abordaremos la hipersensibilidad según la clasificación de Helmholtz, la cual pues va a dividir estas reacciones basándose en el componente inmunológico que causa el daño y el tiempo de aparición de los síntomas. Esta clasificación nos va a dividir a las hipersensibilidades en cuatro tipos. Entonces vamos a comenzar con la tipo 1, que bueno, aquí vamos a tener que es una reacción inmunológica rápida que va a ocurrir en un sujeto previamente sensibilizado y que está desencadenada por la unión de un antígeno anticuerpos IgE fijados a la superficie de los mastocitos. Aquí pues es importante mencionar que una va a ser una hipersensibilidad rápida y dos, que está caracterizada por la inmunoglobulina E, ¿vale? Y bueno, eh, va a tener dos fases principalmente. Lo primero es de que haya esta sensibilización del sujeto. Y una vez que ya se dio este primer contacto con el alérgeno y que va a activar los linfocitos TH2 y que estos ya liberaron algunas interleucinas, vamos a tener ahora sí después una reexposición al alérgeno y se va a llevar a cabo una reacción inmediata que va a iniciar de 5 a 30 minutos tras la exposición. Esta se va a caracterizar por una degranulación de los mastocitos por el entrecruzamiento de la IgE y aquí el mediador clave va a ser la histamina, que va a funcionar como un vasodilatador y que aparte va a ser pues que nos cause el edema. También vamos a tener la fase de reacción tardía. Esta su inicio va a ser de 2 a 24 horas después y se caracteriza por el reclutamiento del leucocito que está dado por citocinas de linfocitos TH2. Ahora les he estado mencionando sobre la fase de sensibilización y eso porque pues primero tiene que haber un alérgeno para que se pueda llevar a cabo esta producción de IgE y que haya esta respuesta. Pero bueno, primero está la exposición al alérgeno y después pues alguna célula dendrítica o una célula presentadora de antígenos va a procesarla para poder presentar el antígeno tanto al linfocito T virgen como pues también puede haber una presentación directa al linfocito B. Pero bueno, cuando se le presenta el linfocito T virgen, pues vamos a tener esta activación de los linfocitos y este cambio a un linfocito TH2, puede haber este switch, que a su vez también le va a presentar el antígeno procesado a un linfocito B para que entonces se dé la producción de inmunoglobulina E. Y entonces este linfocito va a estar secretando esta IgE que se va a unir a su receptor de alta afinidad en la membrana del mastocito. Este receptor es muy importante porque incluso al haber niveles bajos séricos de IgE, si esta ya está unida a su receptor, puede aún así dar esta respuesta de hipersensibilidad. Ahora también es importante mencionar que una vez que esta IgE ya se unió a su receptor de alta afinidad, pues ahora sí, una vez que haya otra exposición a este alérgeno, se va a dar la respuesta de la activación del mastocito y la degranulación del mismo, liberando diferentes enzimas. También va a haber liberación de aminas vasoactivas, mediadores lipídicos, como van a ser prostaglandinas, leucotrienos, y esto nos va a dar la reacción inmediata de la hipersensibilidad.
También va a haber liberación de citocinas y esto nos va a originar lo que sería la reacción de fase tardía. Después vamos a tener lo que sería la reacción inmediata, que como les estaba comentando, esto se da una vez que ya hemos producido IgE, que está unido a su receptor de alta afinidad. Y entonces en la reexposición, cuando el antígeno se une a la IgE, se activan diferentes cascadas de señalización. Una que es la que da esta señal de degranulación y que nos va a liberar tanto histamina, proteasas, heparina, condroitin sulfato. Y la otra vía es la de activación de la fosfolipasa 2. Y esto pues nos va a producir tanto ácido araquidónico para después producir prostaglandina D2 y leucotrienos B4, C4 y D4 y también pues el factor activador de plaquetas. Todo esto junto con el contenido de los gránulos nos va a dar la respuesta inmediata que se caracteriza por la vasodilatación, la fuga vascular y el espasmo del músculo liso. También vamos a tener la activación de genes de citocinas que nos van a ayudar justo a secretar estas citocinas para que se dé la reacción de la fase tardía, donde vamos a tener esta infiltración leucocítica, el daño epitelial y pues también parte del broncoespasmo que va a estar dado por leucotrienos. Ahora en la reacción tardía se caracteriza justo por esta quimiotaxis dada por los mastocitos activados y por los linfocitos TH2 que van a liberar citocinas, principalmente interleucina 4, 5 y 13, y que van a tener esta función quimiotáctica para reclutar leucocitos desde la circulación. También van a dar la activación de eosinófilos, pero aquí pues va a ser principalmente la interleucina 5 y que este va a ser el factor crítico para la supervivencia y activación de los eosinófilos en el sitio de inflamación. Ahora, los eosinófilos juegan un papel importante en lo que es la amplificación del daño que vamos a tener, porque ya estábamos teniendo una respuesta inflamatoria inmediata donde tenemos este edema, la vasodilatación y después con la quimiotaxis todo este reclutamiento leucocitario. Pero los eosinófilos contienen o más bien van a liberar lo que es la proteína básica principal y la proteína catiónica del eosinófilo, que en contextos de, por ejemplo, una parasitosis nos ayudarían bastante, principalmente contra el mintos. Pero en este caso no hay un parásito que eliminar y entonces estas proteínas empiezan a dañar a los tejidos. Más que nada porque la proteína básica principal, pues su función va a ser perforar membranas y la proteína catiónica del eosinófilo pues provoca una inflamación severa, así como también tiene una función de neurotoxicidad. Y también es importante mencionar que la interleucina 13 participa aumentando también la secreción de moco. Y eso lo vamos a ver mucho en lo que serían las manifestaciones clínicas. Pero bueno, aquí vamos a tener dos imágenes, son del Robbins, ambas teñidas con H&M. En la primera pues vemos un tejido conjuntivo laxo y vamos a ver algunos mastocitos. Se pueden observar bastante bien sus gránulos y de hecho si se dan cuenta hay algunos gránulos como esparcidos que pareciese que ya ni siquiera están dentro de la célula. Entonces esto quiere decir que ya hubo un proceso de granulación de los mastocitos y también podemos observar edema y la congestión vascular. Entonces, esta imagen es muy representativa de lo que sería la fase inmediata. Y aquí abajo tenemos lo que sería una mucosa respiratoria, vemos las células caliciformes, el epitelio y aquí vemos bastante infiltrado de eosinófilos. Entonces, bueno, de eosinófilos y también vemos bastante edema. Esto quiere decir que estamos hablando de una fase tardía. Y bueno, en manifestaciones clínicas vamos a tener las alergias, la rinitis, la sinusitis, que era lo que también les comentaba acerca de la producción de moco mediado por la interleucina 13. También tenemos el asma bronquial, donde se va a producir este broncoespasmo. Y la anafilaxia, que sería el peor de los escenarios, dado que pone
en peligro la vida del paciente. Ahora, también hay sujetos que tienen una predisposición a desarrollar estas hipersensibilidades. A eso se le denomina atopia. Y también se ha visto una relación entre el desarrollo de hipersensibilidades tipo 1 con los polimorfismos en genes de HLA localizados en el cromosoma 6. También se ha visto una relación con los polimorfismos en genes que producen las interleucinas, pero todavía no sabemos bien cuál es la relación. Ahora, pasando a hablar de hipersensibilidad de tipo 2, esta pues es otra vez una respuesta inmunológica mediada por anticuerpos específicos. Ahora es por IgG e IgM, y que estos se van a dirigir contra antígenos situados en la superficie de las células propias o en componentes de la matriz extracelular. Entonces aquí vamos a tener a los anticuerpos IgG e IgM que van a atacar antígenos fijos. Y que aparte aquí vamos a tener varios mecanismos de daño. Algunos de los mecanismos de daño son por citotoxicidad mediada por complemento. Y bueno, aquí primero vamos a tener la lisis directa que se da por la formación del complejo de ataque membrana, que pues justo va a crear poros en la membrana celular, y que esto pues va a dar paso a la ósmosis, y esto pues va a acabar con la lisis celular. Esto se da bastante en lo que serían las reacciones transfusionales. Y bueno, otro mecanismo que vamos a tener pues va a ser la opsonización y la fagocitosis mediante anticuerpos. Aquí tenemos un ejemplo de la activación del complemento. Vemos aquí un eritrocito. De hecho, aquí una enfermedad que se me viene a la mente es la eritroblastosis fetal, donde pues hay una respuesta pero hacia un RH positivo. O bueno, que está ahí el RH, ¿no? Entonces está el eritrocito, su antígeno, ahí se une el anticuerpo, y esto pues también va a desencadenar la producción de C3b, donde el C3b se va a unir a su receptor en el macrófago, y pues esto prácticamente va a marcar a nuestra célula para que pueda ser fagocitada. Y bueno, también vamos a tener inflamación mediada por el complemento, y esto va a ocurrir en tejidos fijos como lo puede ser un glomérulo renal, y aquí pues el complemento va a traer neutrófilos mediante C3A y C5A, y que al no poder fagocitar el tejido, los neutrófilos van a liberar enzimas y radicales libres hacia afuera. Por ejemplo, en el caso de el glomérulo renal, causaría esclerosis y daño tisular en el glomérulo. Y un ejemplo muy característico es el síndrome de Goodpasture. Y bueno, aquí es otro esquema donde, aquí nos ilustran lo de la opsonización y la fagocitosis que les estaba comentando, también lo de la inflamación mediada por el complemento y pues su receptor. También vamos a tener otro mecanismo de daño que sería la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Y bueno, aquí vamos a tener lo que sería la participación de las células natural killer. Entonces, pues primero vamos a tener la célula diana, que va a estar recubierta por los anticuerpos de IgG. Y como la célula natural killer va a tener receptores específicos que se van a unir a la reacción constante de la IgG, pues al unirse se va a activar y va a lanzar pues dos ataques, como principalmente va a liberar sus proteínas citotóxicas, que serían las perforinas, que pues va a encargar de perforar la membrana celular, y la otra serían las granzimas, y que esta van a inducir a la apoptosis de la célula. Y bueno, también vamos a tener otro mecanismo que es la disfunción celular mediada por anticuerpos. Aquí vamos a tener dos escenarios, que sería una inhibición en la función del tejido o la estimulación. Entonces, en el ejemplo de aquí
vamos a tener la liberación de acetilcolina por parte de la terminación nerviosa, pero esta acetilcolina no se va a unir a sus receptores en el músculo porque estos receptores están ocupados por este anticuerpo. Este es un ejemplo muy característico de la miastenia gravis. Entonces aquí el anticuerpo inhibe la unión del neurotransmisor al receptor. Y otro ejemplo que también es bastante popular es la enfermedad de Graves, donde pues vamos a tener una sobreproducción de hormonas tiroideas. Y esto va a ser porque el anticuerpo se va a unir al receptor de TSH, pero aquí en vez de inhibirlo va a estimularlo y va a dar esta cascada de señalización. Y entonces la célula epitelial tiroidea va a producir muchísimas más hormonas tiroideas. Y bueno, en manifestaciones clínicas, lo que les comentaba de la enfermedad de la anemia hemolítica autoinmunitaria, donde vamos a tener opsonización y fagocitosis de los eritrocitos. Y pues obviamente sus manifestaciones pues va a ser la hemólisis y la anemia. Otra patología sería la miastenia gravis, que era lo que les comentaba sobre la función del anticuerpo que va a inhibir la unión de la acetilcolina y esto pues ocasiona esta debilidad muscular y la parálisis. También tenemos a la enfermedad de Graves, que aquí se va a estimular los receptores para la TSH mediada por los anticuerpos, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí de hecho les puse un ejemplo justo de la enfermedad de Graves. Del lado izquierdo vemos una imagen, es una fotomicrografía con HIE y vemos un epitelio alto, activo, aquí, en esta parte de aquí, con pues un citoplasma ligeramente vacuolado y numerosas gotitas de reabsorción coloidal. Del lado derecho, pues ahí vemos una inmunohistoquímica donde vamos a ver la expresión de NIS en células foliculares, que va a estar, es este importe de sodio-yodo y que va a ser responsable pues justo de la captación de yodo y se expresa en la membrana vasolateral de las células foliculares activas. Esta expresión de NIS sí es característica de enfermedad de Graves, pero también lo podemos ver, por ejemplo, en nódulos calientes tiroideos. Ahora podemos hacer otras pruebas que encontraríamos, por ejemplo, positivas, sería un P27 o un HLA-DR positivo. Y también podríamos hacer un P63, pero ese sería negativo. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Espero que hayan podido entender bien el tema y bueno, si tienen alguna duda, pues ya sería comentarla en el grupo. Entonces, buenas noches, grupo.